se extinguieron hace 100 años. 20 personas gigantes que realmente existieron. Enormes, inquietantes y amenazadores. Así ha visto la leyenda a los gigantes, esos seres de monstruosa fuerza y tamaño. Pero como muchas historias, estos seres tienen su parte real y algunos batieron auténticos récords. Hoy conoceremos 20 personas gigantes que realmente existieron. 20. Robert Wadlow. Robert Pershing Wadlow nació el 22 de febrero de 1918 en Illinois, Estados Unidos, pero no fue un niño como cualquier otro. Con solo 2 años medía 1 metro de alto y ya siendo mayor alcanzaría los 2,72 metros de altura, lo cual lo convirtió en el hombre más alto de la historia. Era conocido como Alton Giant y gracias a su tamaño también tenía una gran fuerza desde que era solo un niño. De hecho, a los 9 años podía alzar en brazos a su propio padre. En 1936 ganó reconocimiento mundial a través de una gira realizada en el circo Ringling, pero su altura excepcional le trajo muchos problemas de salud. Era causada por una afección de la glándula pituitaria llamada acromegalia, que generó un aumento de la hormona de crecimiento y por la cual nunca recibió un tratamiento adecuado. En 1940 se lesionó el tobillo durante el festival Manistee National Forest. Esto le provocó una infección y tuvo que ser hospitalizado, pero su situación empeoró y finalmente murió el 15 de julio de ese año, cuando solo tenía 22 años. Más de 30,000 personas asistieron al funeral Wadlow y se necesitaron 12 personas para trasladar su enorme ataúd. 19. Charles Byrne. Charles Byrne fue un hombre que para la sociedad del siglo XVIII era todo un fenómeno. En aquel momento los investigadores no podían entender la razón de sus anormales dimensiones. Cuando llegó a la edad adulta, llegó a medir 2,31 metros de alto. Tenía manos grandes y extremidades típicamente largas en comparación con cualquier humano promedio. Cuenta una anécdota que era tan alto que incluso encendía el fuego de su pipa con ayuda de las farolas del alumbrado público. El hombre, que no quería ser visto como una curiosidad, fue conocido como el Gigante de Irlanda, pero no fue hasta nuestra época que se descubrió el verdadero motivo. Su condición se debía a un tumor benigno que hizo que tuviera una abundancia de la hormona de crecimiento. Por eso, después de morir en 1783 y durante casi 2 siglos, sus huesos se exhibieron en contra de su voluntad detrás de una vitrina, formando parte de una colección en el Reino Unido y por supuesto como una rareza. 18. Manuel Camacho. En la década de los 30 y 40, un joven boxeador llamado Manuel Camacho fue toda una celebridad en Bolivia. Sus dimensiones enormes eran objeto de curiosidad ante las masas, que pagaban cualquier precio por verlo pelear. Su primera exhibición se produjo el 30 de julio de 1923. Medía entre 2,14 y 2,16 metros y su peso entre 120 y 150 kilogramos, pero su estatura siguió en aumento. En 1943 medía 2,32 metros y se dice que llegó a los 2,40 antes de su muerte. Era tan alto y llamativo que poco antes de viajar a Argentina lo apodaron el rascacielos humano y comenzó a recorrer varias capitales de Sudamérica con los circos, donde su último oficio habría sido el de domador de fieras. Después de morir en 1952, dicen que su enorme esqueleto permaneció durante 20 años en un museo argentino y otros 20 en uno de Nueva York, hasta que fue enterrado por sus familiares. 17. Adam Reiner. Adam Reiner nació en Austria en 1899. Cuando estalló la Gran Guerra tenía 15 años e intentó alistarse al ejército, pero fue rechazado por su pequeña estatura. Medía solamente 1,18 metros de altura. Cuando se consideró que acabó su etapa de crecimiento a los 19 años, los médicos le certificaron oficialmente como persona enana, sin sospechar que estaban frente a uno de los casos clínicos más extraños de la historia. A los 21 años, Reiner pasó de ser un enano con manos y pies grandes a ser diagnosticado con gigantismo. Desde ese momento, empezó a crecer de manera descontrolada y en solo 11 años creció 1 metro más de estatura. 2 doctores que le examinaron entre 1930 y 1931 concluyeron que sufría también acromegalia, una enfermedad provocada por un tumor que le produjo el sobrecrecimiento de manos y pies. Cuando consiguieron operarlo, su ritmo de crecimiento se frenó, pero ya era demasiado tarde. Medía 2,34 metros. Sus días terminaron en una residencia para mayores, hasta que falleció en una cama con 51 años de edad. Pero su caso único es un ejemplo de lo que puede llegar a ser capaz el cuerpo humano. 16. John Rogan. Con 2,67 metros, John William Bud Rogan
Es la segunda persona más alta registrada por la historia humana y el más alto de ascendencia africana. Nacido en Tennessee en 1868, Rogan sufrió un estirón repentino a la edad de 13 años y ganó altura rápidamente, pero su tamaño extremo lo llevó a sufrir una condición que dejó sus articulaciones rígidas debido a la inflamación. Esto le dificultó ponerse de pie y en un principio solo caminaba con muletas. En 1882 se volvió el centro de atención, paseándose con una carreta tirada por cabras que él mismo diseñó. Se ganaba la vida vendiendo cuadros y postales en la estación de tren local, rechazando las muchas ofertas para unirse a carnavales y espectáculos secundarios. Sin embargo, a menudo era anunciado en los periódicos como el gigante negro y el esqueleto viviente, reconocido por su voz grave y su actitud juguetona. En 1905 murió debido a complicaciones por su enfermedad y fue enterrado bajo una capa de hormigón para detener a los científicos curiosos. 15. John F. Carroll. Nacido en 1932 en Buffalo, Nueva York, John Carroll era conocido como el gigante Buffalo en revistas médicas. Cuando tenía 16 años, Carroll tuvo un increíble estirón y no se detuvo hasta su muerte en 1969. En un momento dado, incluso se informó que creció 7 centímetros en pocos meses. Carroll padecía de gigantismo y acromegalia y sufrió mucho durante su corta vida, sobre todo cuando se trataba de su columna vertebral. Tenía un mal caso de curvatura espinal bidimensional, también conocido como cifoescoliosis. En 1968, poco antes de su muerte, Carroll medía 2,35 metros. Sin embargo, en esta etapa, la curvatura de la columna era tan extrema que se cree que su altura corregida podía haber sido justo por debajo de los 2,7 metros, lo cual lo convertiría en el tercer hombre más alto de la historia de la medicina. 14. Väinö Millirin. Nacido en 1909 en Helsinki, Finlandia, Väinö Millirin a los 21 años ya medía 2,21 metros, pero luego creció y hacia principios de sus 40 años y para el momento de su muerte en 1963 poseía una imponente estatura de 2 metros con 51 centímetros. Millirin sirvió en las fuerzas de defensa de Finlandia y es considerado el soldado más alto que jamás haya existido. También fue elegido como el 12º mayor finlandés por la televisora local Suuret Suomalaiset, sobre todo debido a una brutal campaña en internet. Como muchos otros, sufría de acromegalia, que suele llevar al gigantismo y crecimiento anormal de extremidades. De hecho, sus manos eran impresionantes. Medían 0,3 metros de ancho, por lo que tenía la palma humana más larga registrada en la historia. 13. Edouard Beaupré. Edouard Beaupré, más conocido como Beaupré el Gigante, fue un hombre fuerte y una figura legendaria. Nacido en 1881 en Canadá, también llegó a la increíble altura de 2 metros, 51 centímetros. Cuando era solo un niño, soñaba con ser un vaquero, pero cuando cumplió 17 años, cambió de opinión al darse cuenta de que sus pies tocaban el suelo cuando montaba a caballo. Algo inseguro, a sus 21 años, decidió unirse al circo Barnum and Bailey's como un llamativo fenómeno. Sus hazañas incluyen el levantamiento de caballos pesados con sus manos y lucha libre con los hombres más fuertes del mundo. Pero durante uno de los espectáculos en 1904, murió de una hemorragia pulmonar con solo 23 años. Las autoridades del circo decidieron exponer sus restos en una tienda, hasta que los policías intervinieron para prohibir el espectáculo. En la primavera de 1907, unos niños encontraron su cuerpo en un cobertizo. Al parecer, el circo lo había abandonado después de quebrar, y entonces fue enviado a la Facultad de Medicina, donde también lo exhibieron hasta la década de 1970. Fue por pedido de sus familiares que finalmente el gigante fue enterrado en 1990, más de 85 años después de su muerte. 12. Don Queller. Denton, Montana, fue el lugar que vio nacer al gigante Don Queller, quien llegó a una increíble altura de 2 metros y 49 centímetros. Su crecimiento fue normal hasta los 10 años, cuando de repente se disparó a un ritmo alarmante. Los inconvenientes para la vida cotidiana de Queller incluían el tener que poner 2 camas dobles juntas cuando se quedaba en cuartos de hotel, dificultad para encontrar un lugar donde vivir que tuviera un techo suficientemente alto y, por supuesto, sin lámparas o ventiladores de techo. Tenía una hermana gemela que medía 1,75 metros y esta diferencia de 74 centímetros entre ambos le hizo ganar el récord mundial Guinness. Hacia el final de su vida, Queller sufrió las consecuencias de la cifosis, la cual redujo su estatura curvando su columna vertebral. Murió en Chicago a la edad de 55 años de una enfermedad del corazón. Para entonces, su altura se había reducido a 2,3 metros,
pero fue el hombre más alto del mundo desde 1969 hasta su muerte en 1981. 11. Chang Wu-go. En el año 1841 nace en China Chang Wu-go, un hombre que, según dicen, logró alcanzar una altura de 2 metros y 44 centímetros. Su imponente físico lo impuso como una reconocida figura del espectáculo de circo. En 1864 hizo su primera aparición en Londres, en el Salón Egipcio de Piccadilly, junto a su esposa. Desde ese momento su éxito fue tal que realizó una gira por Europa, Estados Unidos y Australia, como Chang, el gigante chino. Chang era un hombre de negocios bien educado y de voz suave, que durante sus viajes aprendió 6 idiomas, pero fue en Australia donde conoció a su segunda esposa, Catherine, con quien tuvo 2 hijos. Cansados del espectáculo, la pareja finalmente se mudó a una villa en Bournemouth, Inglaterra, en un momento en que Chang sufría de tuberculosis. Retirados hacia la ciudad costera, abrieron una casa de té y un bazar oriental que vendía curiosidades chinas, bronces y sedas, hasta que en 1893 el gigante murió, según los periódicos, con el corazón roto, a la edad de 52 años, solo 4 meses después de la muerte de su esposa. 10. Anna Heyning Bates. Anna Heyning Bates fue una mujer canadiense que se hizo mundialmente famosa gracias a su gran estatura durante el siglo XIX. Oficialmente medía 2 metros y 43 centímetros de alto, por lo que en su época fue la mujer más alta del mundo, manteniendo ese récord por casi un siglo. Nació en 1846 en Nueva Escocia, como la tercera de 13 hermanos, pero su familia tenía una estatura promedio. Cuando tenía 4 años ya medía 1 metro y 37 centímetros. Gracias a su físico, muchas veces la invitaron a trabajar en distintos tipos de shows, circos y espectáculos itinerantes, aunque inicialmente los rechazó. Ella era una apasionada de la literatura, la música y una alumna destacada que buscaba algo más de la vida. Durante su visita a un circo local en 1871, conoció a otro gigante y al poco tiempo se casaron. Él era conocido como el Gigante de Kentucky, y Anna no tardó en sumarse al espectáculo para pasar más tiempo juntos. Fueron una pareja exitosa, la más alta del mundo. Tuvieron 2 hijos, aunque ninguno vivió más allá de unas pocas horas. El segundo fue el recién nacido más grande jamás registrado, con 10,7 kilos de peso. La mujer murió tranquilamente mientras dormía en 1888, debido a una insuficiencia cardíaca, un día antes de cumplir los 42 años. 9. Fyodor Makhnov. Casi todo el mundo conoció a Fyodor Makhnov, en un tiempo, por haber sido la persona más alta. Nacido en junio de 1878 en Vitebsk, hoy Bielorrusia, provenía de una familia pobre donde todos eran más altos de lo normal. Al principio, Fyodor se desarrolló como un niño cualquiera. Cuando a la edad de 8 años comenzó a crecer rápidamente. Cuando tenía 12 años llegaba a 2 metros de altura. Su pie medía 51 centímetros y la palma de su mano 32 centímetros. Los niños se burlaban de él, hasta que el dueño de un circo lo descubrió en el mercado y convenció a su familia para que lo dejaran viajar a Alemania. A sus 16 años, firmó su primer contrato para romper ladrillos con sus manos y doblar herraduras, aunque todos se acercaban solo para verlo en persona. Y es que a sus 25 años alcanzó los 2 metros y 85 centímetros de altura. Después de 9 años trabajando en el circo, era un hombre rico y viajó a su tierra natal para comprar un terreno, donde luego se casó y tuvo 5 hijos. Murió por causas desconocidas en 1912, cuando tenía 34 años, y fue enterrado en el cementerio local. 8. Ella Ewing. Allá por el año 1872, nacía una mujer conocida por su comportamiento amable y gentil, y por ser la mujer más alta de su generación. Vivía en Missouri, en Estados Unidos, y a sus 7 años tuvo un repentino crecimiento, llegando a los 2,43 metros en su edad adulta. Si bien muchos en la comunidad local aceptaron a Ella, la gente de otros pueblos cercanos se quedaba boquiabierta cada vez que la veía o hasta se burlaban de ella. Con el tiempo decidió aceptar un trabajo en un museo de Chicago como atracción turística y en 1897 se unió al circo Barnum and Bailey's para poder ayudar económicamente a sus padres, donde la apodaron como la Gigante de Missouri. Con las ganancias del circo llegó a comprar una granja y construir su propia casa a medida, donde no tuviera que agacharse para cruzar la puerta. Pero cuando su salud comenzó a decaer, debió retirarse del espectáculo y murió en 1913 de tuberculosis cuando tenía 40 años. 7. Patrick Cotter O'Brien. La asombrosa historia de Patrick Cotter O'Brien comienza en 1760. Nacido en una humilde familia del condado de Cork, en Irlanda,
fue la segunda persona en la historia de la medicina en alcanzar una altura de 2 metros y 40 centímetros. Cuando tenía 18 años, conoció a un hombre del ambiente artístico que le ofreció un papel como una exhibición exótica, pero fue acusado falsamente de adquirir deudas y arrestado. Fue justamente en prisión donde conoció a alguien que lo ayudó a superar la injusticia. Esta persona le prestó dinero, pagó sus deudas y Patrick estaba listo para hacer su propio show. Su vida en el ambiente artístico fue desafiante, pero nunca dejaba de atraer al público con su aspecto, y a diferencia de otros, podía manejar su propia imagen y carrera. Así, el gigante irlandés pasó su vida en Bristol y murió el 8 de septiembre de 1808, dejando 2.000 libras esterlinas a su madre en su testamento, algo así como $200.000 en la actualidad, y muchos amigos que lo recordaban con afecto. 6. El gigante de Alzo. Miguel Joaquín Eleizegui Arteaga fue un hombre que nació en 1808 y que el tiempo lo bautizaría como el gigante de Alzo, por el pueblo vasco en el que nació. Las crónicas de la época dejaron escrito para la historia que vivió una infancia y adolescencia con un desarrollo físico normal, y a la edad de 20 años desarrolló gigantismo y comenzó a destacar por su elevado tamaño. Dicen que llegó a medir 2 metros y 42 centímetros de altura y pesar 212 kilogramos, cifras que lo hicieron muy popular en su época. Durante años lo exhibieron en muchas localidades de Europa y hasta llegó a estar frente a figuras históricas como la reina Isabel II de España o la reina Victoria I de Inglaterra. Su fama fue tal que en 2017 inspiró la película biográfica Handia, que llegó a ganar 10 premios Goya, dando a conocer al mundo su historia de leyenda. 5. Trygve Kiver. Trygve Kiver, nacida en 1606, fue apodada como Muchacha Grande y se considera que es la persona de sexo femenino más alta registrada en la historia, midiendo 2 metros y 55 centímetros hasta el momento de su muerte a los 17 años. Su padre era un capitán holandés y su madre una sirvienta, quienes vieron en su hija de 9 años un gran negocio, pues medía 2 metros a esa edad, por lo que la llevaron a carnavales para que la gente la vea y así ganar algo de dinero extra. Así es, sus propios padres la consideraban un fenómeno de circo. Su temprana muerte no fue debido a su altura, sino que padecía cáncer y fue enterrada en Adam, su ciudad natal. Allí aún se conserva una pintura de tamaño natural, vistiendo ropa de civil y sus zapatos de 40 centímetros de largo. 4. André René Roussimoff. Más conocido como André el Gigante, André René Roussimoff nació en Francia en el año 1946. Era hijo de inmigrantes búlgaros y polacos que trabajaban en el campo y ese parecía su destino. Sin embargo, no había nada más lejano. Desde muy pequeño empezó a sufrir gigantismo y a los 12 años ya medía 1,91 centímetros de alto, llegando a los 12 metros y 24 centímetros siendo adulto. Le encantaban los deportes y estando en el gimnasio conoció a varios luchadores que le enseñaron sus primeros movimientos. Así un día aceptó subirse a un ring y a partir de ese momento se convirtió en un luchador profesional. Para ganar seguidores debía mostrarse como un monstruo enorme, además de moverse lento y pesado en el ring. Pero el éxito, el dinero y la popularidad se vieron opacados por los problemas de salud derivados de su gigantismo. Alejado del ring, también apareció en películas y series, hasta que en 1992 se retiró. Murió durante un viaje a París en 1993, debido a un problema en el corazón, pero siempre será recordado como un gran luchador en todo el sentido de la palabra. 3. Gabriel Monjané. Gabriel Monjané nació en el año 1944 en Mozambique, África. Fue uno de los 16 hombres en la historia médica que pasaron la barrera de los 2 metros y 40 centímetros. Su crecimiento anormal se debió a un aumento de las hormonas de crecimiento, como en muchos otros casos, y comenzó poco después de su nacimiento. Cuando tenía alrededor de 17 años, se unió a un circo portugués, pero durante su vida, especialmente al final, Monjané sufrió grandes problemas en las piernas que le dificultaban caminar. En el año 1988, el libro Guinness de los Récords publicó una medición oficial de 2 metros y 46 centímetros, nombrándolo como el hombre vivo más alto en esa edición. Pero lamentablemente, en el año 1990 murió en su casa, al parecer después de caer desde unas escaleras. 2. Sandy Allen. La norteamericana Sandy Allen fue considerada por el récord Guinness como la mujer más alta del mundo en su época, con 2 metros y 32 centímetros. Sandra Elaine Allen nació en Chicago el 18 de junio de 1955, con un peso normal, 2,95 kilos. A los 10 años medía 1,90 metros y a los 16 alcanzó los 2,16 metros. En julio de 1977, a los 22 años,
consiguió detener su crecimiento gracias a una operación quirúrgica en la glándula pituitaria. Durante su vida participó de películas y programas de televisión, y hasta escribió un libro llamado Cast a Giant Shadow, donde hablaba de cómo había aceptado su tamaño. Finalmente murió en 2008 en una residencia para mayores de Indiana, a los 53 años de edad. 1. Sultan Kösen. Finalmente, los gigantes también existen en nuestros días. Sultan Kösen es un agricultor que vive en un pueblo remoto de Turquía, pero a diferencia de la mayoría de las personas, posee un récord Guinness mundial como el hombre vivo más alto del mundo. Con más de 2,5 metros de altura, Kösen es también el 7º hombre más alto de la historia y tiene las manos más grandes del mundo, con 27,5 centímetros de largo, lo que le dio una vida repleta de oportunidades y lujos. Sultan nació en 1982 en un pueblo llamado Mardin, y su crecimiento acelerado comenzó a los 10 años, cuando un tumor en la glándula pituitaria le ocasionó gigantismo. Con el tiempo fue descubierto por un equipo profesional de baloncesto, pero a pesar de su altura, físicamente le es imposible practicar el deporte. Desde el año 2012, forma parte de la compañía Magic Circus, actuando en distintos países. Pasaron más de 100 años desde que nació aquel hombre más alto del mundo, pero personas altas, como habrás visto, hubo y habrá siempre. Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando suba otro increíble video. ¡Hasta la próxima!